Amada familia en Cristo, nuevamente saludos y bendiciones a cada uno que ustedes se encuentren en casa. Yo sé que hay un interés continuo en cada uno de ustedes que se conectan por conocer un poquito más acerca de la palabra del Señor. Y esto es motivante, hermanos, es muy motivador, hermanos, porque hay un corazón, hermanos, de conocer, de recibir de la palabra del Señor. Así que, hermanos, siéntanse bendecidos. Siéntanse, hermanos, como en la casa de Dios, ¿sí? Cada uno estamos en casa, pero hermanos, hoy tenemos un día, un encuentro personal con el Señor. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un deber, hermanos, espiritual, de venir a sus atrios todos los días, hermanos. Y mayormente, hermanos, los días de reunión, que es el día domingo. Les había comentado, hermanos, en un anterior, bueno, que Dios había establecido el séptimo día de la semana. Sí, eso aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero, hermanos, todo esto se ha distorsionado a lo largo de los años, de los siglos. Porque ustedes pueden recordar, hermanos, que Dios instituyó el sábado o el sabbat para tener comunión con el Señor. Pero la Iglesia Católica, hermanos, empezando con, sí, algo así en el siglo III, en el siglo IV, hermanos, con Constantino, él fue el que hizo algunas modificaciones. Él fue un hombre que conoció de Cristo, era un emperador romano, pero fue convertido al Evangelio. Después él propuso, hermanos, que los sábados se cambiaran a los domingos. Pero en la Escritura no lo dice así. La Escritura dice, hermanos, que Dios instituyó los sábados, ¿sí? El día séptimo para tener comunión con el Señor. Es una artimaña de la Iglesia Católica que instituyó los domingos, hermanos, los cambió de los sábados al domingo. Si ustedes saben, hermanos, toda la tradición judía tiene su sabbat, es decir, su día de consagración. Y los cristianos lo hicieron el domingo. El domingo, pero bueno, son situaciones que la historia tiene que componer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos estado estudiando? Bueno, iniciamos a estudiar hace unos 15 días los 7 espíritus de Dios, gloria al Señor. Ustedes pueden recordar que estos 7 espíritus, ay Dios mío, perdón, ay, ustedes pueden recordar, hermanos, que los 7 espíritus de Dios lo podemos ver ahí en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Pero primeramente, hermanos, déjenme hacer algunas recomendaciones, alguna definición de los conceptos. Cuando habla de espíritu, sí, vamos a hablar sobre los espíritus de Dios, pero cuando habla sobre los espíritus, sobre el espíritu, hermanos, se puede dividir. Hay dos palabras que se usan en el griego y en el hebreo, sí, especialmente en el hebreo, porque vamos a ver lo que aparece en el libro de Isaías. Y Isaías fue escrito en el hebreo, en hebreo. Así que espíritu, hermanos, viene de la palabra ruach en hebreo y significa aliento de vida o como soplo o como viento, o como ánimo. Así que la palabra espíritu en el hebreo, hermanos, está representando como una porción de vida que llega hacia alguien, hacia una persona o hacia algo, ¿no? Y esto da vida. Así que cuando habla de espíritu, habla de motor, de fuerza, de vitalidad, ¿sí? De vida, es lo que nos habla el espíritu. Pero también hay otra palabra, hermanos, que nos habla de espíritu, que también aparece en el libro pero en el Nuevo Testamento, que la palabra también es neuma. Así que, mientras en el hebreo la palabra es roach y que significa soplo o aliento o espíritu, en el griego la palabra que se usa es neuma. Y aquí, hermanos, también tiene casi la misma connotación. Es espíritu o viento o motor. Algo así, hermanos. Sí, es un espíritu, sí, es algo que mueve y que da vida hacia las cosas, ¿no? Sí, es como un motor, hermanos, sí, que genera como un motor, como algo. Sí, en la filosofía aristotélica, por ejemplo, se menciona como el primer motor, ¿sí? Es decir, es el motor, ¿sí? Que mueve todo, pero que él no se mueve. En otras palabras, es el motor inmóvil. Gloria al Señor. Así que, sí, lo que está diciendo, por ejemplo, sí, es que todo deviene de una fuerza, todo deviene de un motor, pero ese motor no se puede mover, porque si se moviera, entraría dentro del movimiento.
Y el movimiento, hermanos, es algo circunstancial, es un tangente, en otras palabras. Es algo, hermanos, que está mediado por una fuerza mayor. Así que tiene que haber algo, hermanos, que mueva todo, pero que a su vez no se mueva. ¿Sí me explico? Porque si se moviera eso, entonces formaría parte de la cadena. Entonces, a excepción, hermanos, de esto, tiene que haber un motor que mueva todo y que eso no se mueva. Y esto es Dios, hermanos. Esto es uno de los grados de la perfección que Dios ha hecho, ¿no? Así que, hermanos, cuando hablamos de espíritu, hablamos, hermanos, de dos palabras, de roach y de neuma, tanto en el hebreo como en el griego. Y ambas palabras tienen que significar movimiento, fuerza, aliento de vida, etc. Gloria al cielo. Y bueno, empezamos a dilucidar algunas ideas, hermanos, especialmente en el capítulo 11, donde se mencionan los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de espíritu, hermanos, ahí en el capítulo 11, el capítulo 11 nos está hablando de una descripción profética del reino futuro milenial de Cristo Jesús. ¿Sí? Es decir, hermanos, que Cristo Jesús ha de venir, ¿sí? Con una capacidad para reinar, con una capacidad para juzgar y para gobernar todo esto. Ahora, también habíamos mencionado en Isaías capítulo 42, versículo 1, solamente lo voy a recordar aquí. Isaías 42, 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Si ustedes observan, hermanos, está hablando en segunda persona. Es decir, es Dios mismo está hablando acerca de su amado Hijo. Así que Dios va a poner en su Hijo toda esa capacidad de el Espíritu para que Él pueda regir, para que Él pueda ganar, para que Él pueda gobernar y para que Él pueda hacer todas las cosas a su voluntad, a su árbitro. Dice, yo lo sostendré, mi escogido en que mi alma toma contentamiento, he puesto sobre Él mi espíritu y dará juicio a las gentes. Cuando habla juicio, hermanos, no lo vemos como un concepto romano, sino más bien, hermanos, como una capacidad de la mente, que Dios va a poner un juicio para que la gente pueda gobernarse a sí mismo. Habla de un juicio para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En este concepto se está refiriendo la palabra juicio, no como un concepto jurídico, gloria al Señor. Así que vemos aquí que el Padre Celestial está otorgando todas las gracias principales para que Él pueda gobernar sobre esta tierra. Ahora, ese es en el 41, en el capítulo 42. En Isaías, ahora 61, ¿sí? Vemos otra persona que está hablando acerca del Mesías. 41, perdón, en el 61, versículo 1, dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. ¿Observan? Ahora, ¿quién está hablando aquí? El mismo Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Así que primeramente estamos viendo que el poder de Dios está siendo depositado en la persona de Jesucristo. Ahora vemos, hermanos, que Cristo Jesús está hablando de sí mismo, que tiene la facultad y que tiene la potencia para gobernar. Dice el Espíritu del Señor, es decir, todos los atributos de Dios fueron puestos en la persona de Jesucristo. Que cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él no perdió esas habilidades, esa capacidad de la unción que le fue dada, sino que Él anduvo en esta tierra bajo un disfraz, el disfraz humano. Pero hermano, toda esa carga de sabiduría, toda esa carga de poder de los 7 espíritus estaban en la persona de Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor de Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que sobre Jesucristo, Él habla de sí mismo, hermanos, Él fue llamado, ¿sí?, a ejercer un ministerio en esta tierra. Y para poder ejercer perfectamente bien, hermanos, toda la gracia de Dios fue depositada ahora en Él. Así que ya hablamos acerca del testimonio del Padre Celestial. Ahora vemos aquí el testimonio del Hijo de Dios hablando de sí mismo. Ahora, de las gentes. ¿Qué dicen las gentes? Sí, mencionamos aquí el libro de Zacarías,
Vamos a ver. Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, y mostrarme a Josué, Josué 8, 3. Dice, escucha por Zacarías 3, 8. Dice, escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. ¿Quién es el pimpollo? Bueno, el pimpollo, hermanos, es como un renuevo, o es un renuevo. Es la parte pequeñita de una planta, ¿sí? O es lo que está saliendo una nueva ramita. Ese es el pimpollo, ese es el renuevo. Bueno, entonces dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, habla de un renuevo. Ahora está hablando, hermanos, ¿sí? De una persona, ¿sí? De un bebé, de un pequeñito. Y este renuevo se está figurando a la persona de Jesucristo, el Mesías. Él está, hermanos, apareciendo como el renuevo, ¿sí? Como el pimpollo de la descendencia de David. Ahora, hay algo importante aquí se menciona. Vamos a considerar, dice, dice, ahora dice, hermanos, que hay un renuevo. Zacarías 3, versículos 8 y 9. Dice, he aquí pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, hay 7 ojos. Hermanos, los ojos que se mencionan aquí en la escritura tienen un significado que nos habla de la omnipresencia. Así como los ojos pueden ver en cualquier lado, hermanos, nos habla de la omnipresencia de Dios. Y cuando habla de piedra, recuerden que piedra habla de fundamento de la escritura. Así que mientras los ojos nos hablan de la omnipresencia de Dios, que Él está en todos los rincones de este mundo, hermanos, sí, a su vez Jesucristo es a su vez piedra fundamental. Ahora, es importante. ¿Quién está escribiendo aquí, hermano? ¿De quién se está hablando? De un sacerdote está hablando. Y Jesucristo es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y además entonces vemos que hay un fundamento, que cuando se refiere a Jesucristo, hay un fundamento. Sí, Él es a su vez un sacerdote y además tiene la capacidad de ver por todos lados, que habla de su omnipresencia. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Así que en Isaías capítulo 11, ahora, dice que aparecen 7 espíritus de Dios, ¿sí? Que fueron dados en la persona de Jesucristo, ¿sí? Estos hermanos que son dones, que son potencias que Dios puso en su Hijo Jesucristo para gobernar en esta tierra. Amén. El apóstol Juan, ahora en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, también hace referencia de esta capacidad de Jesucristo. Dice, y miré, y aquí en medio del trono, y los 4 animales, observen el simbolismo, y los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora está hablando de cuernos y de ojos. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. ¿Pues, hermano? Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Sí, que había un trono, que había un hombre que estaba puesto en un trono. Y en el trono enfrente habían unos ancianos, ¿sí? Hermanos, y ahí estaba también un cordero como inmolado. ¿Quién es ese? Hermanos, es Cristo Jesús. Así que está el Padre Celestial en un trono, ¿sí? Junto a él, hermanos, hay un lugar donde está el Cordero de Dios, ese es Cristo Jesús. Y luego hay 7 cuernos. Hermanos, los cuernos nos hablan de autoridad.
Dice, y 7 ojos, entonces habla, hermanos, de sí, ojos gana de su omnisciencia, que todos hay, omnipresencia, y que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué vemos entonces, hermanos? La imagen de Jesucristo. La imagen de Jesucristo, ¿sí? Y ahora, todo esto lo podemos resumir, ¿en dónde? En Efesios capítulo 1, versículo 17, donde habla, hermanos, de los superlativos de Jesucristo. Dice, en el versículo 19, dice, en el cual aquella supereminente grandeza de su poder. Observen los superlativos, hermanos. Super, eminente, grande y poder y fuerza. ¿Sí? Que hermanos, ese es, hermanos, y yo creo que hasta el apóstol Pablo se quedó corto, hermanos, porque él es todo eso y es mucho más. Entonces, así que estamos viendo, hermanos, toda la capacidad que tiene Jesucristo para gobernar en este mundo. Cristo, perdón, aquí en Apocalipsis vemos que Cristo habla, hermanos, que en él tiene los 7 espíritus de Dios y que a su vez son las 7 estrellas. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí regresamos a el libro de Isaías capítulo 11. Vamos ahora sí a avanzar sobre los 7 espíritus de Dios. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto es, hermanos, Isaí, ¿quién fue? Fue el hijo, el papá de David, ¿sí? Y Dios le había dicho, ¿sí?, a David que sobre él había de establecer un trono que nunca será, que nunca terminará. Ese es un trono milenario. Así que David murió, hermano, y el trono quedó vacío. Bueno, lo ocupó Salomón. Pero después de Salomón, hermanos, recuerden que Salomón se lo dio a Roboam. Y Roboam, hermanos, deshizo el trono porque el reino se dividió en dos. Pero está hablando, hermanos, que del tronco de Isaí habría de venir el Mesías. Así que este es el pimpollo, lo que mencionamos, o esta es la vara del tronco, o un vástago retornará de sus raíces. Así que aquí está hablando, y reposará sobre de él, observen, los 7 espíritus. Aquí dice, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 7 espíritus, hermanos. Estos 7 espíritus, hermanos, van a estar puestos en la persona de Jesucristo. Ahora, son 7 que podemos dividir de esta manera. Los primeros 3, hermanos, pero luego dice y reposará. O sea, la expresión claramente dice que reposará. La palabra es reposar y no pasarán. En otras palabras, que el poder de Dios está puesto en su Hijo Jesucristo, hermanos, y en él se va a quedar. No es de que va a ser un tránsito, de que van a pasar. Dice reposar, está hablando, hermanos, que se va a sentar en la persona de Jesucristo y que Jesucristo va a tener toda esa gracia para poder ejercer su autoridad y su dominio sobre la faz de la tierra. Habla de reposar, de quedarse ahí, de asentarse. Gloria al Señor, ¿sí? Es decir, de que se va a quedar ahí permanentemente, ¿sí? Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, muchas veces en Gedeón, por ejemplo, Gedeón vino una gracia de Dios para ejercer cierto oficio para matar a sus enemigos. Igual lo pasó en Sansón. Es decir, vino una gracia de Dios con fuerza para poder destruir a sus enemigos, pero después el Espíritu de Dios se fue. Lo mismo sucedió, hermanos, el caso de Saúl. Cuando Saúl hizo las cosas a su voluntad, entonces Dios se apartó de él. Entonces, aquí no sucede lo mismo. Aquí dice la Escritura que el Espíritu de Dios se posó, se quedó permanentemente en la persona de nuestro amado Jesucristo. Gloria al Señor. Así que aquí dice, ahora los 7 espíritus dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esto lo podemos agrupar en un solo, que son espíritus con un tipo intelectual. Sí. El segundo, que es espíritu de consejo y de fortaleza, habla, hermanos, de un carácter administrativo y práctico para hacer las cosas.
saber hacer las cosas sin errores, ¿sí? Así que Jesucristo no solamente tenía la capacidad intelectual, hermanos, la capacidad espiritual para hacer lo que le convenía, hermanos, a través del Padre Celestial, sino que tenía la capacidad de hacer las cosas bien, prácticamente. Y el último dice, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, esto está refiriendo a una comunión estrecha con el Padre Celestial. Amén. Y el tercero, el último, hermanos, que es el resumen de todos ellos, es el Espíritu de Jehová. Amén. Operando en la persona de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la primera, ¿sí? Del primer Espíritu de Dios. Cuando habla ahí en Isaías 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Aquí dice, hermanos, es el primer Espíritu de Jehová. Ustedes recuerdan ahí, vamos a verlo, ahí en Lucas capítulo 2, Lucas versículo 46 y 47. Dice, y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, vemos el caso de cómo es que Jesús, siendo un niño, hermanos, él se quedó en Jerusalén. Recuerden que él no vivía en Jerusalén. En su ministerio, después, ya grande, él va a ir a Jerusalén. Pero él fue a Jerusalén a presenciar, hermanos, una de las fiestas judías. Entonces, cuando él fue, hermanos, él se quedó ahí y sus papás se fueron a su lugar. Lo estuvieron buscando y no lo encontraron. ¿Qué era lo que pasaba en Jesucristo? Que él estaba ya, hermanos, en los asuntos de Dios. Y él ya estaba predicándoles a los sumos sacerdotes. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? La gente especializada, hermanos, en la ley mosaica. Y Jesucristo, siendo un niño, ya estaba platicando con ellos. Y no conforme con ellos, sino que les estaba enseñando, hermanos, y quedaban asombrados los sacerdotes de la sabiduría, hermanos, del niño Jesús que había en él. Dice, y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo. Observen, hermanos, dónde estaba Jesucristo, en el templo. En el templo, hermanos, discutiendo con los doctores de la ley. Es decir, hermanos, con los que sabían la ley mosaica hacia la perfección. Dice, y oyéndoles y preguntándoles. Dice, y todos los que le oían se pasmaban. ¿Qué es pasmar? Se asombraban. Quedaban estupefactos del entendimiento y de sus respuestas. En otras palabras, hermanos, era el doctor de doctores. Era el médico de médicos. Cristo Jesús, hermanos, tenía toda la revelación del Padre Celestial. Tenía, es lo que les estaba comentando, tenía, hermanos, el don de sabiduría y de inteligencia, aún desde niños. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba operando en él directamente. Así que dice que la gente se pasmaba. ¿Qué vemos en él, hermanos? Que el Espíritu de Jehová ya estaba sentado ahí. Ya estaba asentado ahí y ya estaba, hermanos, él actuando poderosamente. Amén. Ahora, vemos otro ejemplo, por ejemplo, Elías. Elías, cuando fue llevado, hermanos, en un carro de fuego, hermanos, y por un torbellino, vemos que hay dos corrientes que hablan. Nos habla de fuego y nos habla de torbellino, de aire, ¿sí? Que fue Elías que fue tomado y que fue llevado. Dice la Escritura, hermanos, que Elías no murió. No murió, sino que fue tomado, fue llevado, fue raptado. Lo que nos da como una sombra, como una idea de que el día de mañana nosotros vamos a ser tomados. Igualmente fue el caso de Enoc. Enoc tampoco murió. Hermano, dice que la lectura que fue transpuesto. ¿Qué era lo que estaba operando tanto en Elías como en Enoc? El poder de Jehová. Amén. Algo sobrehumano. Algo, hermanos, que estaba rompiendo las leyes de la gravedad. Igualmente Jesucristo. Cuando Él fue levantado después de haber muerto y resucitado, dice que lo vieron los apóstoles. Estuvo Jesucristo 40 días en la tierra, ministrando y predicando y estando con los apóstoles. Después dicen los apóstoles en el libro de los Hechos, que fue visto que se levantaba y ascendía al cielo. Hermanos, el Espíritu de Jehová
estaba operando en esos momentos. Gloria a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos entendiendo aquí? Que nosotros, como humanos, como hijos de Dios, debemos dejarnos llevar por la palabra del Señor. Hay cosas, hermanos, que la ciencia no puede explicar, hermanos, porque hermanos, dice, las cosas espirituales no pueden discernirse espiritualmente. Hermanos, perdón, las cosas espirituales no pueden entenderse racionalmente, hermanos, porque son cosas sobrehumanas. Las cosas de Dios, hermanos, no tienen la capacidad de encontrar razón científica. Hermanos, ¿cómo uno puede entender cómo un cuerpo puede empezar a levitar? Eso escapa de la comprensión humana. ¿Cómo es que una persona puede ser transpuesta de un lado a otro? Hermanos, científicamente eso no se puede probar, pero eso sucedió, hermanos. Así que podemos ver que hay cosas que son inexplicables para la mente humana, para la razón, pero son posibles, hermanos, por Dios. Amén. Así que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a ver lo imposible. A ver, hermanos, lo que la gente secular no puede ver. Nosotros como sus hijos, hermanos, vamos a ver obras maravillosas. Y eso se llama milagros. El milagro, hermanos, lo que uno hace, lo que uno ve como milagros, escapa de la comprensión del humano. Los milagros, hermanos, no tienen una razón, ¿sí?, de explicar. Antes bien, hermanos, simplemente se cree. Y es algo de la fe. Gloria al Señor. Ustedes pueden explicar racionalmente cómo es que Jesucristo caminó sobre el agua, hermanos. Y cómo cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ven. Y dice, si quieres que yo vaya a ti, llama. Entonces Jesús lo llamó. Y Pedro empezó a caminar en el agua. Pero cuando él vio su circunstancia, cuando él vio en lo racional lo que estaba sucediendo, se empezó a hundir. Hermanos, lo racional es incompatible con lo espiritual. ¿Sí? Hay algunas cosas, hermanos, que no se necesitan explicación porque son obra y poder de Dios. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. En Hechos capítulo 2, estamos hablando, hermanos, de lo que Jesucristo hizo. Por eso, hermanos, podemos entender que hay muchas cosas que no se pueden explicar. ¿Quién puede explicar racionalmente el caso de la resurrección de Lázaro? ¿Sí? Hermanos, ¿cómo un muerto puede volver a resucitar, a levantarse? Hermanos, la ciencia no puede dar crédito sobre eso. La razón tampoco. Eso es una facultad, hermanos, de la fe. Hermanos, ¿sí? Es una facultad del poder de Dios operando en esta tierra. ¿Sí? ¿Quién puede, hermanos, explicar, hermanos, la multiplicación de los panes? Hermanos, ¿cómo es que se puede alimentar a más de 3,000 personas con un pequeño puñado de pan? Hermanos, eso es imposible de explicar racionalmente. Hermanos, eso, hermanos, no entra dentro de la ciencia, de la razón. Antes bien, eso es por la fe. Así que la fe es una facultad mucho mayor que la razón. Nosotros estamos en esta tierra y usamos nuestra mente para saber desarrollarnos. Nuestra mente tiene nuestra capacidad de pensar y de sentir, hermanos, pero la fe es una facultad espiritual que Dios se la ha dado a los cristianos, no a la gente común. Así que la fe, hermano, rompe, ¿sí?, barreras, hermano, rebasa los lineamientos de lo natural. Vamos a verlo aquí, el caso del apóstol Pablo ahora, capítulo 2, versículos 2 y 3. Sí, dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Perdón, este es, hermanos, el día de Pentecostés, perdón, hermanos. Dice, y de repente, vamos a empezar desde el comienzo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, es la reunión que estaban los 12 apóstoles y mucha gente más que habían seguido a Jesucristo. Jesucristo ya no estaba aquí en el libro de los Hechos. Lo que se menciona que Jesucristo les había dicho a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén,
hasta que viniera la presencia del Espíritu Santo. Ellos habían obedecido, hermanos. Después, hermanos, de que Jesucristo había muerto, Jesucristo murió en el día de la Pascua. 50 días después era la fiesta de Pentecostés. Ahí estaban, hermanos. Habían pasado 50 días de que Jesucristo ya había muerto y resucitado. Gloria al Señor. Y ahora estaban todos reunidos ahí los apóstoles. Hermanos, y era de acuerdo a la promesa que Jesucristo les había dicho, que no se fueran, que estuvieran ahí, hermanos, hasta el día de la visita del Espíritu Santo, para que fueran llenos por el Espíritu Santo. Entonces aquí dice lo que pasó. Estaban todos unánimes, estaban juntos, todos orando, no estaban predicando, dice que estaban orando. Era el tiempo de la visitación del Espíritu Santo. Ahora, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que recorría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Observen, hermanos, es algo insólito. Es algo, hermanos, que no se esperaban. Hermanos, ellos, los apóstoles, habían visto a su maestro morir en la cruz. Ahí estaba, seguramente estaba su mamá de Jesús, estaban sus hermanos y mucha gente que le habían creído y habían caminado con él. Pero ahora, hermanos, ya no estaba Jesucristo, pero ellos perseveraban en la oración y en la comunión. Y de momento ahí, hermanos, el Espíritu Santo cayó como de fuego. Hermanos, dice que en lenguas, como un estruendo del cielo, como un viento recio que recorría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas. En otras palabras, hermanos, aquí la Escritura habla de lenguas espirituales. Todos los que estaban ahí presentes empezaron a orar en lenguas. Andalabacanda la bashiri, bicondi bicanda la bashiri. Estas son lenguas espirituales. Pero los que estaban ahí, hermanos, más abajo dice que estaban los medos, ¿sí? Gente venida de todos lados. Recordemos, hermanos, que desde el tiempo de la Pascua hasta Pentecostés eran 50 días. Mucha gente se había quedado, hermanos, a partir de la Pascua y 50 días más para estar también en la fiesta de Pentecostés. De tal manera que eran judíos, hermanos, que se habían ido a otros lugares, a lo que era el vasto imperio romano. Y después, hermanos, el día de la Pascua y Pentecostés se habían reunido a participar en la fiesta. Pero ellos eran judíos y eran cristianos también, eran gentiles, pero ya convertidos. De tal manera que los que estaban ahí, todos se convirtieron y empezaron a hablar en lenguas. Hermanos, ¿qué son las lenguas? Cuando uno está orando, hermanos, está dando apertura al mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces, hermanos, movió en ese lugar y todos empezaron a hablar en lenguas. Hermanos, ¿cómo se puede entender cuando todos estaban en otros lugares? Había gente de todos los rincones del vasto imperio romano y la gente ahora estaban todos orando unánimamente. Y ellos estaban intercediendo en lenguas. Gloria al Señor. Y además eran gente que hablaba diversos idiomas. O sea que, pues luego dice que cuando vino el Espíritu Santo, todos comenzaron, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y observen, hermanos, de dónde eran esas personas. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, de todos los pueblos. Y aquí se mencionan que habría, más abajo, dice en el versículo 9, habían partos, habían medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, ¿sí? En las partes de Cirene, en Roma, cretenses, árabes, hermanos, y de otros lugares. Aquí vemos, hermanos, ahora el Espíritu de Jehová cayó sobre ellos, hermanos, y todos empezaron a moverse. Gloria al Señor. Entonces, vemos, hermanos, que no solamente el caso de Elías, de Enoc, sino que también, hermanos, ahora vemos a una gente común y corriente como nosotros. Gente, pero que amaban al Señor y que estaban caminando con Él. Gloria al Señor. Ahora,
Un caso más, y después lo vamos a ver el caso de Jesucristo. Un caso más lo podemos ver ahí en el libro de Hechos. Hechos capítulo 26 al 40. Nos habla el caso de Felipe. 26. Sí, el caso de Felipe en el capítulo 26 al 40. Es mucho para leer, hermanos, solamente voy a dar algunas reseñas. Donde dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, ¿qué vemos, hermanos? Que Felipe va a Samaria, así para poderlo entender, hermanos. En un capítulo anterior vemos que, ¿sí? Que Felipe, hermanos, empieza como una labor evangelística. Dios lo llama y él está, hermanos, por allá como por Samaria. Hermanos, y se encuentra un eunuco de Etiopía, el cual, hermanos, él estaba leyendo lo que era Isaías capítulo 53. Hermanos, este eunuco, no, perdón, este hombre este etíope, no podía entender lo que estaba leyendo. Entonces, Felipe se lo explica, hermanos, y estaba hablando precisamente Isaías 53. En ese momento, hermanos, esta persona creyó en Jesucristo, se convirtió, creyó en el Señor, hermanos, y luego dice que el cuerpo de Felipe fue transpuesto y llevado a otro lugar. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El Espíritu de Jehová está trabajando sobre las circunstancias. Felipe también fue llevado, fue tomado, fue raptado, hermanos, para ver, hermanos, la obra, sí, lo que se estaba haciendo. Amén. Un caso más para después hablar sobre este. En Hechos capítulo 16, capítulo 16, versículos del 6 al 10, dice, y pasando por Frigia, a ver, vamos a ver. Sí. Pero es en Hechos, mencioné que era Hechos, a ver, el anterior, Hechos 8, del 26 al 40 y el 40, lo del Señor. Les había dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el caso en el apóstol Pablo. Pablo ya había empezado a predicar, hermanos, ya había hecho un viaje misionero, Dios lo había tocado, ¿sí? Ahora Pablo se había dispuesto, ¿sí? A hacer un segundo viaje. A la mitad del viaje algo le sucede a Pablo, movido por el Espíritu Santo. Dice, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Observen, hermanos, el primer viaje del apóstol Pablo que él lo hizo por lo que era Asia Menor. El evangelio empezó en Jerusalén, pero a causa de la persecución de los cristianos y de la muerte de Esteban, la gente empezó a huir, los cristianos, porque hermanos, había una colaboración de los judíos, de los sacerdotes judíos que seguían la ley mosaica con mucho escrutinio, hermanos, se aliaron con el imperio romano. Entonces, para tratar de que la fe cristiana cesara. Entonces, a consecuencia de estos, y como vieron que Esteban había muerto, entonces los cristianos empezaron a huir y se fueron, hermanos, lo que era al norte de Asia, lo que es Asia Menor, hoy es Turquía. En ese entonces, hermanos, Pablo empezó a levantar iglesias de la gente que se había establecido en aquellos lugares. Estaban estableciendo ahí varias pequeñas iglesias, pero no habían pastores. Entonces había gente había pequeñas iglesias que tenían que ser apoyadas. Entonces la gente que estaba en Jerusalén, el caso de Pedro y de Juan, ¿sí? ¿Sí? Fueron mandados hacia Asia para predicar el evangelio. Y Pablo entonces empezó a dar un impulso mayor, empezó a predicar en esas regiones. Hermanos, pero algo pasó, el caso de Pablo. Pasó, hermanos, que el Espíritu Santo se lo prohibió a Pablo. Dijo, tú no vais para allá. No es para allá, Pablo. Y dice, y pasando por Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no le dejó. Y pasando a Misa, descendieron a Troas.
Y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedónico se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Hermanos, que el plan, que Pablo tenía un plan de evangelizar a la gente. ¿Sí? Él pensaba que todo era Asia. Pues yo dijo, Pablo, no, ahora te vas a ir a Macedonia. ¿Sabes cuál era la región de Macedonia? Lo que es el norte de Grecia y otras regiones. Si hablamos de Macedonia, Macedonia no es un país, sino es una porción de tierra que está al norte de Grecia, hermanos, que colinda con varios países. Así que Dios ahora estaba encomendando que el Evangelio se iba a ir a Macedonia. El Espíritu de Jehová estaba moviendo la vida de Pablo. Si Pablo hubiera hecho lo que él hubiera querido, no hubiera tenido tanto éxito la misión de Pablo en sus 3 viajes misioneros. Entonces Pablo estaba asentando en Asia, hermanos, después en Oceanía. Y Oceanía, hermanos, si nosotros vemos dónde queda la parte de Oceanía, te voy a decir, hermanos, son las puertas de Europa. Hermanos, y entonces el Evangelio se pudo diseminar, se pudo ampliar más fácilmente. ¿Sí? Y después Pablo, eso fue en su segundo viaje. Y luego ya Pablo a su regreso empezó a visitar ya las regiones, hermanos, que estaban en Asia. Pero entonces Pablo abrió brecha directamente, primeramente, en Corintio, en Tesalónica, en Filipos. Fueron iglesias que Pablo abrió allá en Macedonia. Hermanos, entonces eso permitió que el Evangelio se difundiera cada vez más. ¿Qué vemos, hermanos? El Espíritu de Dios estaba actuando directamente en la vida de Pablo. Y eso facilitó la expansión del Evangelio. Gloria al Señor. A tal grado que ahora en Romanos, capítulo 15, versículo 19, Romanos 15, 19, ya lo tienen en su cita, en su Biblia, dice, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios. Observen, hermanos, que la obra que estaba haciendo Pablo no era de Pablo. Pablo solamente era el instrumento de Dios para que el Evangelio se ensanchase sobre todo el mundo. Dice, como con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Observen algo importante, hermanos. El Evangelio en tan solo unos 40, 50 años, hermanos. Bueno, Jesucristo murió algo así como en el 35 de nuestra era, 35, 36. Y Pablo está escribiendo aquí Romanos, algo así como por el 60 y tantos. Déjame vernos, a ver. En Romanos, aquí dice de Romanos, está en la cita en Romanos. Así que Romanos fue escrito en el 57. En otras palabras, habían pasado apenas como 25 años, 20 y tantos años, hermanos, en que ya el apóstol Pablo estaba ya, hermanos, predicando en muchos lugares. Y dice hasta Ilírico. ¿Qué es Ilírico, hermanos? Cuando yo fui a buscar hasta dónde había llegado el ministerio de evangelización del apóstol Pablo. ¿Sabes qué es la parte de Ilíricos? Era la parte de los Balcanes, los países Balcanes, ¿sí? Donde está Croacia, donde está los que son los países de la extinta República Socialista de Rusia. Gloria al Señor. Entonces Pablo había llenado todo eso. ¿Cómo fue, hermanos, que el Evangelio tuvo tanto éxito? Porque Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Si Pablo no hubiera hecho caso, hermanos, no hubiera tenido tanto crecimiento el Evangelio que hasta ahora lo hemos visto. Amén. Así que Ilírico, hermanos, eran las últimas regiones del vasto imperio romano. Pablo, hermanos, había llenado mucho, había abarcado mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo se dejó conducir. Si él hubiera hecho caso omiso a la visión
del hombre macedónico, hermanos, entonces el evangelio no hubiera crecido. ¿Amén? ¿Qué podemos decir, hermanos? Que el Espíritu de Jehová estaba actuando directamente en él. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu no es cualquier cosa, hermanos. Cuando uno vive en el Espíritu, verá cosas, hermanos, increíbles. Rompe, hermanos, el estándar del humano. Vivir en el Espíritu, hermanos, va a haber uno muertos que resucitan. Enfermos que son sanados. Sí. Gente, hermanos, que tiene poco dinero, hermanos, y hace muchas cosas con poco dinero. Hermanos, vivir en el Espíritu es otra esfera, es otro estándar de vida. Vivir en el Espíritu, hermanos, nos habla, hermanos, de rebasar los límites de lo normal, de lo cotidiano, de lo de siempre. Vivir en el Espíritu es no vivir con los ojos de la razón, sino con los ojos espirituales. Y recordemos, hermanos, que tenemos 5 sentidos en el cuerpo, 5 sentidos en el alma y los 5 sentidos en el espíritu. Nosotros veremos las obras del Espíritu con los 5 sentidos del Espíritu. Un día los voy a mencionar esos, hermanos. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Hermanos, lo que es espiritual, la gente común no lo entiende eso, hermanos. Lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Hermanos, nosotros que somos espirituales, somos hijos de Dios. Y nosotros veremos lo que Dios hace. Hermanos, nosotros vamos a ser usados por Dios, ¿sí?, para ver las cosas de Dios. Nuestra fe va a aumentar. Lo espiritual, hermanos, no puede entenderse con los sentidos racionales. Lo espiritual, hermanos, se tiene que entender a nivel espiritual. Gloria al Señor. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. En otras palabras, el cristiano, el Hijo de Dios, debe de moverse en la esfera espiritual. No para menos, hermanos. El cristiano debe de estar acostumbrado a ver las obras espirituales, a ver cómo los muertos resucitan, a ver cómo los enfermos sanan, a ver cómo de poco dinero, hermanos, alcanza para mucho. Hermanos, es ver el poder, las obras milagrosas que solamente Dios puede hacer. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Capítulo 4. Esta cita, hermanos, aplica para ti. Lo que tú vas a escuchar, esto es para ti, hermanos. Capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el mismo Señor, es decir, Dios mismo, hermanos, habla, hermanos, con autoridad. El mismo Dios dice con aclamación, es decir, con voz fuerte, resonante, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, hermanos, debemos de tener el Espíritu de Dios para entender esto. Dice, hermanos, que Cristo Jesús va a venir algún día. Y cuando Él venga, hermanos, Él se va a anunciar a sí mismo con un tronido en el cielo muy fuerte, hermanos. Esto está hablando de los que van a ser tomados y raptados. Cristo Jesús no va a bajar. Muchas veces la gente confunde, ¿sí?, la venida de Cristo Jesús con el rapto.
No, hermano. La venida de Cristo Jesús es al final de los tiempos. Y el rapto se está refiriendo en que Él no va a bajar aquí a la tierra, sino que desde el cielo, eso solamente lo va a entender espiritualmente la gente. Desde el cielo, Jesucristo te va a llamar a ti, hermano. Te va a llamar a ti, hermanita, ¿sí? Y te vas, hermanos, y dice que descenderá del cielo, es decir, no está bajando a la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Observa. Tu papá, tu mamá, tu abuelito, ¿sí? Tu esposa o tu esposo, los que creyeron en Jesucristo, pero que ya no están con nosotros. Dice, los muertos en Cristo, es decir, los que conocieron a Cristo, pero que no están viviendo, sino que ya están muertos. Dice que resucitarán primero. ¿Qué dice? Que las tumbas se van a abrir y sus cuerpos serán tomados y llevados al cielo. Esto es, hermanos, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, con poder. Y dice, luego nosotros, observen, hermanos, que la resurrección, la primera, sí, hay 3 tipos de resurrección, no lo voy a mencionar, aquí solamente está mencionando la primera, el primer par. Los que murieron, hermanos, conociendo a Cristo, por ejemplo, mi papá, mi mamá, ¿sí? Y luego dice, y luego en el versículo 17 dice, luego quiere decir que hay una segunda parte. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que estamos en vida, ¿sí? Los que quedamos juntamente con, los que estamos en vida, dice que juntamente con ellos, ¿quiénes? Con los muertos, nuestros familiares, ¿sí? Seremos arrebatados. No te va a pedir Dios permiso para llevarte al cielo. Tú estarás, sí, comiendo y serás tomado. Estarás en el trabajo y serás llevado. Irás manejando y serás llevado. El carro se va a ir solo. El avión, hermanos, el copiloto tiene que tomar tu lugar para que siga el camino. ¿Sí? O si estás en la cocina, hermanos, que se queme la comida. Pero tú serás llevado al cielo. ¿Y sabes qué, hermanos? Completito. Hermanos, con todo y tu cuerpo completo. Dice, y luego nosotros, los que vivamos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Dice, en las nubes, a recibir al Señor. Hermanos, en otras palabras, Él estará, hermanos, en el cielo y nosotros vamos a empezar a levantarnos y estar con Él. Él nos tomará y finalmente nos llevará. Nos llevará, dice, sí, en las nubes recibimos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mira, hermano, lo que yo te digo, lo que acabas de escuchar, parece un sueño. Pero, hermanos, a la razón, eso es imposible de entender. Es imposible de comprender. Pero, hermanos, para el Señor, para los que tienen el Espíritu de Dios, eso es posible. ¿Te has dado cuenta? Eso es, hermanos, la condición de los, sí, el primer Espíritu de Jehová. Hermanos, Jesucristo, sí, hermanos, hizo milagros porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y aunque mucha gente no le creyó, Él se manifestó con ese Espíritu. Amén. Bueno, este es el primer Espíritu de Dios. Hermanos, puesto en la persona de Jesucristo. La siguiente semana vamos a hablar sobre el segundo espíritu, cómo se mueve, cómo se maneja. Y este es el espíritu de sabiduría. Y vamos a ver, habíamos dicho que es una facultad intelectual. Entonces vamos a ver cómo Dios opera, ¿sí?, en Jesucristo. Amén. Bueno, saludos y bendiciones. Les amamos en Cristo, hermanos. Y les recuerdo, hermanos, vamos a estar orando por nuestro hermano Guillermo Ibarrola. Hermanos, él tuvo COVID y su salud ha ido menguando, hermanos. Entonces vamos a estar orando por él. También les pido, hermanos, oración por nuestro hermano Agustín García, ¿sí?, el papá de Lulú, mi suegro. También él está un poco debilitándose, pero, hermanos, vamos a creer en Dios que Dios lo va a levantar. Amén. Él está un poco enfermo de su próstata y vamos a creer que Dios lo va a levantar. Y también les pido de oración por también por el esposo de Laura, Heriberto Juárez, ¿sí?, que también él tuvo, sí, él están haciendo hemodiálisis, pero cada vez va mejorando. Gracias, hermanos, a sus oraciones.
¿sí? Y también, hermanos, finalmente les pido que oremos también por nuestro hermano Alejandro Casabal. Yo lo conocí, yo fui con él a la cárcel, tuve oportunidad de verlo, de tratar con él. Traté, pues no mucho, pero sí lo conocí un poquito más o menos bien. Y bueno, él tuvo COVID, hermanos, y poco a poco hemos visto, su hermana Amanda nos ha estado dando el reporte casi diariamente y damos gracias a Dios porque los reportes han sido favorables a él. Les amamos en Cristo, saludos y bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Hasta luego. Amén.